¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de Tu Salud en Cayetano Más. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad bastante frecuente, la cual se caracteriza por unos silbidos que se pueden escuchar suavemente y una falta de aire progresiva. Estamos hablando del asma bronquial. Por eso hemos invitado a un neumólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, el doctor Donny Espinal. Él también enseña en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y con él vamos a hablar de esta enfermedad que está presente en niños, en adultos y en algunas personas mayores. Donny, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leslie. Gracias por la invitación. A ti por aceptar venir. Gracias. Donny, cuéntanos, ¿qué es el asma bronquial? Para términos comprensibles, el asma es un cuadro de, se puede decir, hiperreactividad bronquial. Es decir, estos conductos que llevan el aire a los pulmones, la capa que reviste se inflama. Es muy susceptible a cualquier estímulo, por lo tanto producen moco, obstrucción intestinal y los famosos silbidos que me acabas de comentar, dando pues un cuadro respiratorio muy común, sobre todo en menores de edad. Eso implica entonces que el aire va a ingresar con un poco de dificultad. Correcto. Normalmente pues nos hacemos la idea que son las tuberías de los pulmones que llevan el aire, una pared delgada y un calibre pues considerable pues, para que haya un pasaje fácil, ¿no? Y en el asma hay dificultad para este pasaje de aire. ¿A partir de qué edad se puede hacer el diagnóstico de asma? Es una muy buena pregunta. Te lo digo en el contexto de que hoy en día mucho se sobrediagnostica asma en menores de 6 años, ¿no? Entendamos que el desarrollo completo respiratorio se llega a completar más o menos a los 9 o 10 años aproximadamente. Por lo tanto, menores de este año tienen mucha predisposición a desarrollar cuadros de broncoespasmo, es decir, que se cierran estas vías aéreas y muchos dicen esto es asma, ¿no? Y la clásica historia de las mamás que te dicen mi hijo tuvo asma hasta los 9 años, pero se curó. Entonces no fue un sobrediagnóstico de asma. Para hacer un correcto diagnóstico de asma se tiene que tener una prueba objetiva de una espirometría en las cuales existen algunos parámetros que manejamos los neumólogos para llegar al diagnóstico más una clínica compatible, ¿no? En el caso de los menores de edad o menores de 20 años, que es el mayor grupo, digamos, de riesgo para esta enfermedad. Eso implicaría entonces que alguien menor de 9 años puede tener broncoespasmo por muchas razones. Correcto. Como decimos los neumólogos, no todo lo que silba es asma. Claro. Obviamente el mayor porcentaje de broncoespasmos y silbidos de pecho, si bien es cierto es el asma, hasta un 60-70% podemos encontrar de casuística, pero existen otras causas de asma, entre ellas la inmadurez pulmonar, que es lo que te estaba comentando, o también cuerpos extraños, infecciones a repetición, algo que llamamos un cuerpo hiperreactivo o una alergia a muchos estímulos, me simulan también cuadros de broncoespasmo, ¿no? Claro, porque cuando empieza, por ejemplo, la primavera, empieza el polen, hay gente que con el polen respira y se cierra. Correcto, ¿no? Lo que yo siempre digo, para que haya asma debe haber dos cosas. Uno, la predisposición genética, que es algo que ya está demostrado, que hay unos genes que me ayudan a desarrollar el asma. Y dos, las condiciones ambientales para que se desarrollen este asma. Entonces, si no existe uno de estos dos factores, es muy difícil que desarrolle la enfermedad como tal que conocemos de asma. Entonces, en estos cambios de estaciones que me dices, que es tanto para primavera o para el ingreso de otoño también que se ve, justamente en esta época donde yo estoy viendo ya se incrementan los casos de crisis asmática, empiezan a incrementar los alérgenos, pues, entre ellos pues, el polen, como dicen, la contaminación. Y como siempre digo, pues Lima lamentablemente es la peor ciudad pues, para un paciente respiratorio debido a la contaminación y la pollution que existe en nuestro ambiente, ¿no? Claro, porque mucha gente que hace pues, cuadros de broncoespasmo se van a la sierra, por ejemplo, que el clima es seco y entre comillas se cura. Eso es muy cierto. Contrariamente a que dicen en la sierra pues hay menos oxígeno, los pacientes deberían estar peor, pero no. Disminuye la contaminación, disminuye el polen, disminuye la humedad, que Lima es una de las mayores capitales de Latinoamérica con mayor humedad en su ambiente. Entonces esos factores pues disminuyen tanto la predisposición para desarrollar asma, ¿no? en estos casos. Entonces una persona que tiene asma es diferente a una persona que tiene predisposición
a un broncoespasmo por un factor X. Correcto. El término médico que manejamos es atopía. La atopía es, digamos, en términos comunes, la respuesta exagerada del cuerpo a un estímulo. Entonces, la alergia. La alergia a cualquier cosa, algún tipo de olor, algún tipo de comida, algún tipo de componente en lo que consumimos, en el ambiente, pelos de animales también, que es algo muy común. Los ácaros. Los ácaros, ¿no? Esos son factores que encienden el cuerpo en un paciente atópico que está predispuesto. Entonces, se da mucho en pacientes menores de 6 años, en los cuales los pediatras muy bien utilizan el término SOBA, síndrome obstructivo bronquial agudo. Ellos no manejan algunos el tema de asma. Entonces, estos pacientes son los que justamente cumplen estos criterios, ¿no? De estar predispuestos a los cuadros de broncoespasmo. Y en muchos casos, pues, mal diagnostican sin una espirometría, sin un examen adecuado, diciendo esto es asma, ¿no? Cuando en realidad solamente es un broncoespasmo, pues por un hecho concreto, no por un estímulo concreto. Una de las malas creencias que existe en la población es que si yo utilizo de niño un inhalador, me voy a acostumbrar al inhalador. Por eso no le dan el inhalador. Y es cierto, lamentablemente, pues en nuestra idiosincrasia pensamos o creemos de que todo esto, paciente que utiliza inhalador ya queda de por vida. Te lo dice alguien con experiencia, yo soy asmático. Mi último inhalador que utilicé fue, me acuerdo, a los 14 años, ya más de 23 años sin inhalador. Y es porque la gente debe de entender que el inhalador, ningún tipo de inhalador produce dependencia. Independientemente cuál sea la causa del broncoespasmo, ya sea, como hemos hablado, el asma o cualquier otro de los factores en menor frecuencia, el único medicamento que me permite hacer reversibilidad, o mejor dicho, abrir nuevamente estos bronquios, es el inhalador. No existe nada que lo reemplace hasta ahora. Entonces, el inhalador es, número, un medicamento irreemplazable. Y dos, es un medicamento, yo diría que más bien su función de él es que dependas menos de un inhalador. Claro. O sea, contrariamente a lo que piensas que si yo utilizo inhalador, mi hijo ya es asmático, o si utiliza inhalador, va a utilizar de por vida, y eso no se ha visto en ningún caso. Claro, porque la idea es que el bronquio se cierra, hace broncoespasmo, y el inhalador es broncodilatador, abre. Correcto. Y esa es la idea. Correcto. Tal vez se podría confundir en personas ya adultas, tal vez, la dependencia, pero no por el hecho de que la función del medicamento, sino que muchos pacientes sienten alivio cuando utilizan el inhalador, sin necesidad de requerirlo. Pueden estar los bronquios abiertos, utilizan su inhalador y se sienten tranquilos. En esos pacientes se ha visto un tipo de dependencia, pero no por el medicamento, sino pues un tema pues psicológico, que sienten alivio a ellos, pero no es por el medicamento en sí. Una persona entonces que tiene asma, hay que hacerle un diagnóstico, como tú mencionas, con su espirometría. Correcto. Y su cuadro clínico. Correcto, ¿no? Cuando yo tengo un paciente que me viene por primera vez, dividamos en dos grandes grupos: los menores de 10 años que tienen hemoderivadas pulmonares y los que tienen mayores de 10 años. Menor de 10 años que vienen con la historia pues de que, doctor, mi hijo se me enferma 2 o 3 veces al año, tose, doctor, y no hay quien me lo cubre, voy al médico un ratito, se mejora, pero luego nuevamente recae. Se le hacen los estudios, se le examina, el examen físico es muy importante, como siempre se ha dicho, se escuchan los silbidos de pecho, se le hace la prueba, se toman los antecedentes, porque como digo, también tiene un factor genético, el tema del asma. Por ahí sale que el abuelo alguna vez le dijeron que tenía los bronquios, el papá es asmático, la mamá mucho moquea, mucho estornuda. Hay un componente atópico en la familia. Entonces tenemos la sospecha clínica más una prueba confirmatoria con la espirometría, tenemos diagnóstico hecho, ¿no? Eso es en los menores de 10 años. Mayores de 10 años el cuadro es más, se podría decir, más brusco. Se ha visto que estos pacientes suelen tener o acuden a las emergencias, hacen cuadros de broncoespasmo más severos. Entonces en ellos también una adecuada historia clínica, el examen que se debe hacer, como en el caso de la espirometría, la historia o antecedentes, diagnóstico hecho también. El paciente llega a la emergencia, ya tenemos el diagnóstico de asma y tenemos que abrirle el bronquio con el broncodilatador. ¿Qué más se le coloca ahí? Correcto. Algo que ya también está muy estudiado y existe mucha data en los estudios.
son 3 pilares que tenemos que tener en el tratamiento del asma en crisis asmática. En crisis asmática. Tenemos que definir también el tratamiento controlador, que es el para larga data, que es un tema que es un concepto que se está manejando ya desde 2023 con la guía GINA, y el tema de crisis asmática. Crisis asmática es el aumento de síntomas en corto tiempo con requerimiento de broncodilatadores. Me viene el paciente de la emergencia, los 3 pilares que tiene que ser: número 1, broncodilatador de acción rápida, porque tenemos broncodilatador de acción rápida y de acción lenta, que vamos a hablar más adelante para los controladores. Número 2, corticoide. El corticoide ha demostrado mucha eficacia en el tratamiento. Y número 3, en algunos casos, oxigenoterapia en caso lo requiera. Con eso es lo que manejamos, se puede decir, más del 80% de pacientes que nos acuden a la emergencia. Y es corticoides que vamos a emplear en esta etapa aguda de la enfermedad. Correcto. Tenemos corticoide en dispositivos tanto con inhaladores o de forma sistémica, que es lo que ponemos ya sea vía oral o vía endovenosa. En la emergencia, obviamente por la gravedad del asunto, solemos colocar el corticoide sistémico de forma endovenosa, pero en el momento, ¿no? En el momento para el mejor, el correcto, digamos, funcionamiento del corticoide. Porque se ha visto también, o habrás visto también casos que hay gente que se hace dependiente del corticoide. Se hacen automedicación. Correcto, que lamentablemente pues van a la farmacia y el famoso combo, ¿te has concebido? Tu combo ceftriaxona con dexametasona, que he visto muchos casos. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque el corticoide, si bien es cierto, es una herramienta muy buena en la emergencia, tiene efectos adversos que, utilizándolo de forma crónica, pues puede ser en forma no medicada. Correcto, forma no medicada. Es la que no debe ser. Sí. Sí, justamente yo he visto muchos pacientes que son asmáticos y que, como dicen, voy al hospital para que me coloquen el inhalador, el corticoide, y lo puedo hacer en mi casa. Y después tienen muchos efectos secundarios porque lo utilizan mal y llegan al hospital mucho más seriamente comprometidos, incluso van a llegar a UCI. Es cierto. Y la complicación, digamos, más lamentable que se ha visto es en esta última pandemia, pues, en la cual mucha gente asmática utilizaba corticoide a demanda cada vez que iba a la farmacia, y entenderás que el corticoide pues, fue uno de los medicamentos contraindicados en estadios iniciales del COVID, en los cuales pues, se vio estudios que al final complicaban al paciente, ¿no? Claro que sí. El paciente ya fue a la emergencia, su cuadro agudo mejoró, vamos a pasar a una etapa de mantenimiento. Correcto. Una vez que utilizamos nuestros 3 pilares para revertir el cuadro agudo, el cuadro grave de broncoespasmo que tenemos otros 3 pilares ahora para el control o manejo ambulatorio, en el caso del paciente que ya se va de alta. 3 pilares. Número 1, igualmente, corticoide de acción rápida, que tenemos 2 tipos y que ha demostrado que la eficacia de ambos es muy buena juntos. En términos simples, salbutamol más bromuro se ha utilizado. Y segundo, el corticoide. El corticoide en 2 formas presentadas. Corticoide inhalado, que me ayuda muy bien a controlar esto de forma prolongada, y el corticoide sistémico, pero a una dosis por un par de días más para mantener el efecto antiinflamatorio. Cada vez yo, cuando hago docencia acá en el hospital, a mis residentes siempre les hago hincapié a esto, que se vayan con estos 3 medicamentos, porque se ha visto casos que lamentablemente regresan a la emergencia pues porque solamente le dejan hacer solo su salbutamol o por ahí solo su prednisona, y pues no es un tratamiento completo. ¿Y en qué casos ustedes sugieren usar una aerocámara? Se habla mucho de cómo es la mejor forma de dar estos broncodilatadores en aerosol, ¿no? Nebulización, de forma directa a la boca, con la aerocámara. ¿Cuál es la mejor manera? En realidad, si nos ponemos de forma objetiva en los estudios, no hay beneficio del uno sobre el otro. Al final, el medicamento funciona de igual manera. Claro. El problema es tanto en la técnica como en la colaboración del paciente para realizar este procedimiento. Claro. En un menor de 6 años no vas a poder hacerlo de forma directa, es mucho mejor la aerocámara. En un adulto mayor que no te va a entender muy bien, requieres muy bien la aerocámara. Entonces yo te diría que dependería mucho del paciente que tienes adelante. Si tú ves que te colabora muy bien, un adulto de 30 años perfectamente lo podría hacer de forma directa, ¿no? En cambio, un adulto mayor y en menores de 6 años
preferencia siempre la Aerocava, ¿no? Un paciente que tiene una crisis asmática, he visto mucha gente que va a la farmacia y compra antibiótico. ¿Qué le dirías a la gente? Lamentablemente, pues es otra mala práctica que tenemos acá, que utilizan antibiótico terapia pues para todo tipo de tos, independientemente cuál sea la Y causa. así diga chis también usan antibióticos. Ese es un lamentable problema porque solamente menos del 5%, diré, de infecciones bacterianas te producen una crisis asmática. La gran mayoría es por un proceso inflamatorio, por una alergia, o por ahí tal vez por algo viral, que es algo también muy común. Yo broncoespasmo cuando tengo gripe. ¿Ves? Y no hace falta ningún tipo de antibiótico. Tomando agua tibia es el mismo efecto que colocándote cualquier tipo de antibiótico. Es lamentablemente una mala práctica. Sí. Que aún luchamos pues en contra de Ni siquiera ello. una pastilla, usan antibiótico intramuscular. ¿Ah? Lo que te decía, ¿no? Van a la farmacia, tu combo, ceftriaxona, dexametasona, es un combo, en verdad, de 3 a 5 días, está prescrito. Ya los farmacéuticos es como que tienen una grabadora ahí o lo tienen apuntado para cualquier tos que tengan. A todo el mundo le dan ese tipo de cosas. ¿Existe algún otro fármaco que utilicen? ¿Usan leucotrienos, algunas cosas? Correcto. En el tema de ya de control de asma, porque esto ya salimos de la crisis, en el tema de control de asma, existen algunos tipos de asma en específico, de acuerdo al componente o el fisiopatológico que tenga. Hay por ahí un tema de asma tipo eosinofílica, por ejemplo, que es la más común, por ahí manejamos. Utilizamos medicamentos específicos para los eosinófilos, por ejemplo, Montelukast por ahí está en la cabeza, antileucotrienos también, que está dentro del mismo grupo. Tenemos por ahí otros que tienen IgE elevado, que es un marcador inflamatorio, también utilizamos para ello. Depende mucho, te diría, de cada paciente. La diferencia tal vez en los dispositivos o en qué medicamento voy a utilizar a la hora del alta o de forma controladora depende mucho en la forma de control y cuántos episodios tiene de descompensación en el año. Hay muchas guías, la CEPAL, la guía GINA, que te clasifican muy bien en qué estadio se encuentran y qué medicamento le va a ir de la mejor manera. Todo está escrito. Todo está escrito, afortunadamente. También otra cosa que he visto a veces en consulta, que vienen adultos mayores, ¿no? 60, 70, con la historia de que hace un par de años le acaban de hacer el diagnóstico de asma. Correcto. Y eso, debido a nuestra área geográfica, eso más se ve en los pacientes que vienen de la zona andina, en los cuales vienen porque a los 30 o 40 años, doctor, me dijeron que sufro de los bronquios y que tengo asma. En esta población, ellos están expuestos mucho a lo que es el humo de leña. Trabajan mucho humo de leña, o por ahí hay algunos también que tienen exposición a otros químicos, por ejemplo en la chacra, que hoy en día utilizan estos insecticidas, estas cositas. Entonces ellos desarrollan un cuadro muy parecido a lo que es el asma. Es algo que se llama EPOC, que es una enfermedad que en la sierra vemos en la gente que ha estado expuesta sobre todo al humo de leña, y en la costa vemos enfermedad mucho pulmonar obstructiva crónica. Correcto, y en la costa vemos mucho en los pacientes fumadores, que harto tabaco. Si bien es cierto, no hay mucha casuística aquí en el Perú, o todavía no está muy estudiado a nivel de la sierra, pero sí está descrito, su fisiopatología está muy parecida al EPOC. Utilizamos casi los mismos medicamentos, pero por ahí haciendo los arreglos y de acuerdo, pues, nuevamente, como digo, al paciente que tenemos enfrente, ¿no? Pero su patrón de espirometría es diferente. Exacto, no hay mucha reversibilidad, ¿no? El asma típicamente te va muy bien con los broncodilatadores. En la espirometría vemos una reversibilidad más del 20%, que es nuestro factor diagnóstico. En el cambio en el EPOC no hay, debido a que el EPOC, su fisiopatología arranca de se podría decir, una remodelación bronquial. Entonces es muy difícil, digamos, abrir un bronquio ya remodelado, duro, entonces no hay mucho por ¿Y hay más asmáticos o asmáticas? Muy buena pregunta. En el Perú es asmáticas. ¿Sí? Asmáticas, las mujeres son las más predominantes. ¿Por qué? Porque hablan mucho. Habría que hacer un estudio, ¿verdad? ¿Cómo que se cumple acá? Claro. Y el manejo es igual. El manejo es igual, tanto hombres o mujeres o niños, digamos el grupo etario es igual, no hay diferencia, solamente salvedades, como te digo,
dependiendo de la zona geográfica en donde venga, el tipo de asma que tenga, podemos tal vez por ahí modificar algunos medicamentos específicos para cada. Hablando justo de esto era porque, ¿qué hacemos con una embarazada asmática? Muy bien, y no es un tema, digamos, muy raro o muy aislado, porque el embarazo de por sí entenderemos que es un cuerpo extraño dentro del cuerpo y funciona o actúa como un estímulo para descompensaciones. Hay pacientes que han debutado inclusive con crisis asmática estando embarazadas. Sí, claro. Afortunadamente, los medicamentos, los broncodilatadores al menos, no tienen ninguna contraindicación en el embarazo en ninguno de los trimestres que... Corticoide tampoco menos. Mucho menos todavía. Es más, y en algunos que ya están a término, preferimos utilizar por el tema de la maduración pulmonar, ¿no? Claro. En los fetos. Claro que sí, pero afortunadamente tenemos herramientas para tratar en el tema de las embarazadas. Y no se complica mucho. No, afortunadamente no. Al menos en mi experiencia que tengo acá en el Hospital Cayetano no he visto ninguna complicación, y eso que hemos tenido cuadros de mujeres que han tenido un broncoespasmo muy severo, pero que responden, como te digo, muy bien a broncodilatadores. Los pacientes que van a UCI, ¿son pacientes que debutan o pacientes que no van, no siguen su medicación? ¿Quiénes son? El problema, la mayoría de pacientes que suelen terminar en UCI, lo que te decía, ¿no? Son por ejemplo mayores de 10 años, 9 años, que están ya con cuadros repetitivos de broncoespasmo. Son pacientes que son muy malos en el apego a los medicamentos, utilizan corticoides a demanda. Entonces, medicación es muy irregular, entonces. Correcto, no siguen. Normalmente lo que lo utilizo cada vez que tengo una tos y ahí queda. Cuando por ahí puede haber un silbido que pues está arrastrando un broncoespasmo, ¿no? Entonces son pacientes lamentablemente muy mal adherentes al tratamiento, los que terminan por lo general en UCI, o en todo caso que tengan alguna comorbilidad pues que lamentablemente no permita la buena administración de medicamentos, ¿no? Pacientes renales, por ejemplo, son los que están a la cabeza y que no van muy bien con el tema de inhalador. ¿Todo paciente asmático debe tener terapia de mantenimiento o esa terapia de mantenimiento solamente alguno de ellos debe seguir? Justamente eso es lo que te decía, ¿no? En las grandes guías que tenemos del manejo de asma, tenemos como una escalonada en donde ubicar a nuestro paciente de acuerdo a la sintomatología que tiene. Entonces es importantísimo que sigan sus controles con los neumólogos. Correcto, y de acuerdo a ello lo ponemos en el lugar donde corresponde y de acuerdo al tratamiento. Y tenemos pacientes que no requieren inhaladores, pues para que se quiten esa idea de que paciente con inhalador va a estar por toda la vida. Te lo hice un ejemplo de asmático que más de 23 años sin inhaladores. Bueno, ha sido muy didáctica tu charla. Espero contar contigo en otra ocasión. Te agradezco. Gracias, Leslie, a ti por la invitación y bueno, invitarlos siempre a estar atentos a todas tus indicaciones y muchas gracias a todos. Gracias, Donny. Ya saben, el asma bronquial tiene manejo, tienen que acudir al neumólogo y seguir sus indicaciones, puesto que el tratamiento bien dado mejora tu salud y hace que tu salud esté siempre adecuadamente manejada. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.